Sí. Bien, amados, estamos aquí nuevamente reunidos por este medio para que tengamos la enseñanza prédica de este miércoles, esperando que se vayan uniendo unos con otros al chat y seamos en la unidad del Espíritu, ese cuerpo de creyentes que anhela la palabra del Señor Jesús y que por el Espíritu Santo, a quien le pedimos el día de hoy nos cobije, hable por nosotros, prepare nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, de tal manera que, como dice la palabra, todo aquello que querramos recibir del cielo, lo pidamos y se nos dará abundantemente. Así sea pues, bendito Señor Jesús, y en esta tarde te pedimos, para gloria de tu nombre, Señor, que el Espíritu Santo venga a todos nosotros y lleve, Señor, nuestras peticiones y nuestras oraciones al trono de la gracia y seamos bendecidos abundantemente, Señor, con tu bendita y santa palabra. Gracias, pues, bendito Espíritu Santo, que nos has dado el tema y nos has dado la salud. Ahora danos la sabiduría y el entendimiento. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien, amados, hoy vamos a hablar de las herramientas espirituales que nos hacen mantenernos como victoriosos en Cristo Jesús, que nos hacen ser aquellos que, viviendo en el reino de los cielos permanentemente, tienen el conocimiento de la forma como nosotros podemos ser vencedores contra las tinieblas. Somos luz y eso garantiza que las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Bien, estas herramientas espirituales de las cuales tendremos hoy la prédica enseñanza es lo que viene y constata en la carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos da en su segunda carta, capítulo 1, que es donde nos vamos a estar fundamentando, nos da una enseñanza muy, muy importante, que debemos de tenerla en conocimiento de todos nosotros. Y dice la bendita palabra, si me acompañan, vamos a estar en segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. Este es el texto que nos va a servir de base y que vamos a ir desarrollando en cada una de sus partes. Empezaremos con la primera de ellas, que es segunda de Pedro 1:3, y nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bien, hay un concepto que
no muy es claro en todos nosotros. Cuando hablamos de piedad, la mayoría está pensando en la misericordia, en el hacer buenas obras para con el prójimo, en el, de alguna manera, ser tolerante, ser algunos que todavía creen que hay buenas gentes. Entonces, todo esto corre por nuestra mente cuando hablamos del concepto de la piedad. Pero el que tuvo piedad de nosotros, mi hermano, está sentado en el trono. Él verdaderamente dejó toda su gloria, dejó todo su poder por venir a rescatarnos a nosotros. Ese es el misterio de la piedad de la cual habla el Espíritu Santo a través de Pablo en Filipenses 2:6. Si me quieren acompañar, por favor. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no nos dejó abandonados. Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él no nos abandonó. Amén. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y ya estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el misterio de la piedad. Este es una de las definiciones que es muy conocida, por lo que después dice, ¿verdad?, que el Padre lo exaltó a lo sumo, pero la piedad viene en cuanto a que Él se desprende de su condición. Él viene a rescatar a la humanidad. Esa es el ejemplo máximo que puede existir de lo que es tener piedad por los demás. Y obviamente nosotros en consecuencia lo ampliamos. Pero el misterio de la piedad prácticamente nace en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto lo dice Pablo también en 1 de Timoteo 3:16, donde nos dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí ya lo dice de una manera textual, ¿verdad? Y nos dice, Dios fue manifestado en carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue justificado en el Espíritu. O sea, pasó toda la prueba y su Espíritu se mantuvo limpio. Su Espíritu se mantuvo siempre en obediencia perfecta al Padre. Su Espíritu jamás cometió ninguna desobediencia de las que le había sido dada, aun cuando vimos anteriormente que cuando se estaba en la condición de hombre, ¿verdad?, y fue tentado en todo el Señor, llegó a tal grado su obediencia que mi hermano subió a la cruz y murió por nosotros. Timoteo habla de esto. Dice, fue visto por los ángeles. ¿Qué vieron los ángeles? En Colosenses, mis amados, capítulo 2, habla de que Él venció victorioso en la cruz y exhibió, dice la palabra, públicamente a los principados, a las potestades, a los tronos, a los dominios. Amén. Eso quiere decir, visto por lo que vieron los ángeles, que el Señor Jesús se mantuvo fiel, se mantuvo obediente, se mantuvo en santidad, hasta el último momento en que Él exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Y esto permitió que fuera Él predicado por sus apóstoles y por todos los que siguieron después que Él fue nombrando, que fuera llevado no solo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya vimos que dice que a los suyos vino y que los suyos no le recibieron. Entonces Pablo anota ahí, dice, fue visto de los ángeles y predicado a los gentiles. Fue creído en el mundo y recibido arriba en gloria.
Amén. Ahí está el hecho de que no debemos guardar mucho en nuestra mente esa porción en donde están todo el pueblo de Jerusalén frente a Pilatos, conducidos por sus sacerdotes y por los fariseos, y le están pidiendo que crucifique al Señor Jesús y que la sangre de Jesús caiga sobre sus descendientes, sobre ellos y sobre sus hijos. Amén. Esa porción no debemos de tomarla solamente como que Jesús murió por causa de esta turba de judíos que lo llevaron a Pilatos, porque en estricta realidad, mis amados, Jesús murió por todos. Jesús murió por Pilatos, Jesús murió por Herodes, Jesús, mi amado, murió por nosotros, por usted y por mí, porque pecaminosos éramos todos, realmente toda la humanidad. A excepción, podríamos decir, de Enoc, que fue arrebatado, de Elías, que fue arrebatado, pero de ahí toda la humanidad, mis amados, de alguna manera fuimos partícipes de esa obra del Señor de venir de los cielos a la tierra a morir por nosotros. Entonces, no debe quedarse como una imagen ahí que durante muchos años fue una situación que enemistó mucho a los cristianos y a los judíos, ¿verdad? Eso ya sucedió, ellos hablaron, el cielo tomó constancia de sus palabras y durante pues prácticamente 1900 años estuvieron errantes por el resultado de lo que hablaron. Pero al final, el que juzga y determina es el Señor Jesús. Entonces nosotros debemos tomar esta porción que Pablo dice y llenarnos de gozo, mis hermanos. Y voy a volver a leerla en 1 Timoteo 3:16, que dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Entonces, estamos viendo que esa porción que nos habla Pablo, que hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida. Claro, usted y yo tenemos vida abundante, tan abundante es que habla de una vida eterna, ¿verdad? Hemos recibido también la piedad de Jesús por nosotros y vino y nos rescató, amén. Y todo esto, dice, se nos ha sido dado por su divino poder. Entonces, esta primer porción de Pedro nos habla, pues, mis amados, de un arma espiritual muy poderosa. ¿Que cuál es? Ella es creer en el misterio de la piedad. Creer que Jesús vino y murió por nosotros. Ese es el yelmo de la salvación que todos debemos traer puesta todo el tiempo. Amén. Ahora bien, vamos a leer otra porción que es el versículo 4. Amén. Repito, estamos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Bien, aquí tenemos otra herramienta espiritual importantísima, que es que nosotros, ahora hijos de Dios, amén, nos declaramos hijos de Dios, aquellos que el Espíritu nos ha dado testimonio, y poseemos ahora y somos participantes de la naturaleza divina, aquí en la tierra. Amén. Ahora pues, como dice el Señor, el reino de los cielos está entre vosotros.
porque el Espíritu de Dios ha venido y ha hecho morada en nosotros, mi hermano. Y por eso somos participantes de la naturaleza divina, debido a que el Espíritu Santo vino a nosotros y Él nos ha dado esa naturaleza divina. Amén. Esa es otra herramienta espiritual importantísima, porque entonces ya nosotros no estaremos obrando en la carne, sino obrando en el Espíritu, y porque esa es la naturaleza divina de la cual se nos ha otorgado. Amén. Como la naturaleza divina, cómo va tomando posesión de nosotros. Bien, el texto lo dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, amén, a causa de las concupiscencias. Este tema de las concupiscencias lo hemos hablado mucho y sabemos que son las cosas que nos vamos limpiando con la ayuda y el poder del Espíritu Santo para que cada vez más nos parezcamos al varón perfecto. Entonces aquí es claro, dice, habiendo huido de la corrupción del mundo. Amén. Entonces el Espíritu Santo que hay en nosotros va guiándonos, va conduciéndonos fuera del mundo, para que estemos, si estamos fuera del mundo, entonces ¿dónde vamos a estar? Preguntan algunos. En el reino de los cielos, mi amado. Amén. Porque el Señor ya trajo esa porción, así como vino una porción del huerto con Adán, para que en ese lugar viviese, el Señor Jesús también trajo una porción del reino de los cielos, para que ahí vivamos mientras estamos en esta condición de carne. Entonces, vamos a leer Juan 1:12 para que entendamos con más claridad esto de participantes de la naturaleza divina, que realmente es una revelación sorprendente y es el que nos hace a nosotros empezar a apartarnos de la vana forma de vivir. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio potestad de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Estos hijos de Dios, los que tienen la naturaleza divina, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Amén. Porque hemos nacido de su voluntad y el Señor Jesús nos ha dado esa potestad. Amén. Entonces ahí es donde nosotros tenemos esa participación en la naturaleza divina. Amén. Mateo 3:11 nos dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, porque la participación de la naturaleza divina es tener el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Y el que lo otorga es el Señor Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 11. En Juan 3:5 afirma esta porción el Señor Jesús y nos dice, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, lo que es nacido de la carne queda aquí en la tierra, es corruptible. Al morir quedará en la tumba y se deshacerá y se integrará a la naturaleza. Amén. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, esa participación de la naturaleza divina es estar unidos al Espíritu Santo de Dios para que el día que usted y yo fallezcamos, regresemos a ¿quién? A quien dio nuestro Espíritu. Amén. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Efesios 2:19 nos dice, así que ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino que ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Esa es la participación. No podríamos ser parte de la familia de Dios
si no tuviéramos participación en la naturaleza divina. En 1 Corintios 15:48 dice, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, amén, traeremos también la imagen del celestial. Aleluya, gloria a Dios. Ahí está pues, mis amados, la promesa, la potestad que nos da el Señor Jesús para ser hijo de Dios, la voluntad del Padre manifiesta en nosotros por el Espíritu Santo, amén, y aquí el cumplimiento, traeremos cuerpos de gloria, cuerpos celestiales, participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina es eterna, amén, de sabiduría, es justicia, todo eso estará en nosotros, mis amados hermanos, cuando seamos transformados en este cuerpo natural al cuerpo de gloria a través del arrebatamiento. Amén. Bien, vamos a leer 2 de Pedro 1:5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, pongan todo su esfuerzo, pongan todo su deseo, sus anhelos, amén. Busquen verdaderamente de esto, de esta participación de la naturaleza divina. Y sobre todo, dice, a vuestra fe, añádanle virtud. Ahí nos empieza a dar otras herramientas espirituales poderosas en Dios. Amén. 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. O sea que la fe, amados, siempre será probada en usted y en mí y en todos los creyentes. La prueba de la fe sirve para dos cosas. Primero, para crecer en la fe. Toda prueba crea en nosotros una mayor capacidad de resistir las tentaciones. Y la otra también, mis amados, nos sirve ¿para qué? Para que sepamos verdaderamente el nivel de fe en el que estamos. Usted y yo hemos oído mucha gente que habla maravillas de sí, especialmente de su comunión de oración con el Señor, de sus levantadas en las madrugadas, de sus tiempos de ayuno, mis amados, de sus obras de misericordia. Se jactan en gran parte, pero no tienen fe. Cuando se les presenta una prueba, una tribulación, inmediatamente desfallecen, empiezan a buscar la mano del hombre, el brazo del hombre, en fin. Entonces, para eso es que es probada nuestra fe, para que nosotros sepamos en dónde estamos verdaderamente y, obviamente, pues pedirle al Espíritu Santo que nos haga crecer en la fe, ¿verdad? Seguir leyendo la palabra para que la misma palabra nos lave y nos haga crecer también. Entonces, esta porción para que nuestra fe sea probada, ¿verdad? Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Aquí esta porción de Hebreos nos está diciendo que nosotros debemos creer que todo cuanto existe fue creado por Dios. Amén. Que en su divino poder
en el poder de su palabra, todas cosas que hay en el universo, no en la tierra nada más, o en su casa, que algunos se reducen todo a su casa, no, en el universo, mi hermano, todo lo que existe fue creado por Dios. Y eso nos hace ver que si Él fue capaz de hacer cosas tan maravillosas, pues nosotros si usamos esa porción que dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Amén. De ahí puede salir, mis hermanos, la confirmación o puede aclarar más aún lo que Hebreos 11:1 dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, porque ya sabemos, ya hay delante de nuestros ojos testimonios de lo que Dios ha hecho. Amén. Por lo tanto, cuando vemos, usted no le está, voy a exagerar un poco el ejemplo, usted no le está pidiendo al Señor que le dé un sol, ¿verdad? Primero porque nos derretiría, sería demasiado poderoso para nosotros, pero existe y el Señor lo ha creado. Entonces lo que usted necesita es mucho más pequeño que el sol, y si el sol y si Dios pudo hacer el sol, ¿no nos hará a nosotros? Solo por su poder, tocando el atributo del poder de Dios. Si a eso le sumamos que somos sus hijos y que nos ama, entonces ya le estaremos agregando el amor de Dios al poder de Dios. Y entonces eso nos va garantizando que realmente vamos a recibir todo aquello que le pedimos creyéndolo. Amén. Y que esté conforme a su corazón, como dice la palabra. Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. Y entonces aquí Pedro nos está diciendo cuán importante es la fe. Pero agrega una cosa, también dice, agregarle o añádanle a vuestra fe virtud. ¿Qué cosa es virtud? Bueno, tiene dos vertientes. Generalmente dice, algunas traducciones dicen, y cuando el Señor sanó a la mujer de flujo, salió virtud de él. Otros dicen también cuando regresó del desierto, que es en el libro de Lucas precisamente dice, y regresó con la virtud del Espíritu Santo. Entonces, virtud tiene dos acepciones, una de ellas es poder. Amén. La virtud, la capacidad de poder crear, de hacer o renovar cosas. Amén. Por medio del poder del Espíritu Santo. Virtud también puede ser, mi hermano, la práctica de los principios y de la justicia de Dios en nuestra vida. Él tiene la virtud de hablar solo la verdad. Él tiene la virtud de solo bendecir con sus labios. O sea, es una cualidad innata e interna en el hombre que ha creído en Cristo Jesús y es hijo de Dios. Amén. Y también en algunas ocasiones está unido al poder. Amén. Entonces nos está diciendo, tengan fe. Amén. La primera, si ustedes recuerdan, salvación. Ustedes crean siempre que están salvos, de que Jesús vino para borrar los pecados de aquellos que han creído en Él. Amén. Eso es importante. Luego dice, y que tienen la naturaleza divina. Ustedes ya no son como cualquier criatura que camina sobre la tierra, sino que ya poseen el Espíritu de Dios con ustedes y consecuentemente tienen la naturaleza divina. Eso les debe de dar fe. Eso les debe hacer moverse en fe. Y esa fe que ustedes han ido adquiriendo va a ser probada. Amén. Va a ser probada. Pero recuerden que no importa de qué tamaño sea la prueba,
Dios nunca nos dará una prueba más allá de nuestras fuerzas y siempre tendrá para nosotros la salida. Amén. Eso hace que nosotros creamos toda la palabra, aunque no la veamos, aunque no la hayamos experimentado. El hecho de que esté escrita nos da a nosotros esa confianza en Él. Amén. Ahora bien, a esa virtud de vivir en esos principios de fe, dice, agréguenle conocimiento. Amén. Y esto es importante, mis amados, porque nosotros ni somos fanáticos, amén, ni somos aquellos que obran sin saber a dónde van, amén. Tampoco somos personas que creen en conceptos que son volubles, que son maleables o que pueden ser transformados. Nosotros nos movemos en valores eternos. Amén. Cuando nos dice Pedro que a la virtud le agreguemos conocimiento, quiere decir que debemos saber por qué hacemos las cosas. Amén. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces, ¿el conocimiento de qué es? Es el conocimiento de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios. Amén. De quién es el Señor Jesús, de por qué vino Jesús, quién es Jesús. Aleluya. Ese conocimiento nos va a dar dirección y el saber usar todo lo que hasta ahorita hemos expresado y compartido con ustedes. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Amén. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Aquí está hablando de la misma porción que habla Hebreos, mis amados, de que las cosas visibles fueron hechas de las no visibles. Vuelve a tomar esta porción para que tengamos el conocimiento, mis amados, que todas las cosas han sido hechas por Dios. Amén. Ahora bien, tenemos que entender, y este es tal vez un tiempo importante para aclarar. Obviamente todo lo que ha sido hecho por Dios está regulado por su palabra, su voluntad y su justicia. Amén. Todo aquello que proviene de la injusticia, todo aquello que proviene, mi hermano, de la maldad, todo aquello que proviene, pues, de la envidia, de la contienda, no es más que una respuesta de Satanás y de los hombres a la bondad de Dios. Él ha hecho con los hombres que se han rebelado en contra de Dios, han hecho lo opuesto a lo que Dios ha mandado. Entonces, todas esas cosas que están fuera de la justicia y de la voluntad de Dios, esas fueron hechas por Satanás y los hombres por una simple y sencilla razón, de que el Padre Eterno, al crear a sus criaturas, las dotó de libre albedrío. O sea, de que pudieran elegir. O elegían a Dios, acercarse a Dios, seguir a Dios, servir a Dios, o simplemente eligen apartarse de Dios, servirse a sí mismos o servirle al príncipe de este siglo. Esa es una elección muy particular, pero esas no vienen de la voluntad de Dios. Alguien podrá decir, ¿y cómo puede un hombre hacer algo en contra de Dios? Puede hacer algo. Y lo estamos viendo. El sistema económico, el sistema político, el sistema financiero, amén, el sistema de justicia, ha hecho el hombre muchas cosas en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces, mi hermano? Que lo que el hombre ha hecho es
temporal y va a fenecer. Prácticamente lo que el hombre ha hecho es vanidad, quiere decir que no va a permanecer. Pero lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre. Y esta es, creo que fue muy oportuna esta aclaración, porque en la mente de muchos, mis hermanos, aún de muchos cristianos, dice, bueno, ¿y por qué, por ejemplo, ahorita, por qué este virus ha matado a tantos? Si Dios es bueno. Amén. Y mi hermano, ¿acaso puede haber mejor situación que usted esté con Jesucristo? ¿O cree usted que es mejor estar viviendo aquí en la tierra que estar en la presencia del Señor? Entonces nadie puede decir que los que hayan fallecido por esta situación de salud, amén, es malo. Si están ya en la presencia del Señor Jesús, mi hermano, pues bendito sea el nombre del Señor, amados. Aleluya. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Lo que pasa generalmente es que nosotros queremos vivir las cosas a nuestra manera. Y ahí es donde entra la justicia del hombre. Y la justicia del hombre solamente lo que quiere es su comodidad, su satisfacción, el cumplimiento de sus anhelos, de sus pasiones y de sus deseos. Y por eso continuamente estamos pensando en contra de las decisiones tomadas por Dios. Él es justo, Él es bueno y Él es santo. Por lo tanto, toda decisión que venga del cielo, mi hermano, buena es para aquellos que amamos a Dios. Amén. Entonces vamos teniendo eso, esto que acabamos de compartir ahorita se llama conocer a Dios, mi hermano. Amén. Conocer que siempre va a querer lo mejor para nosotros. Tal vez la forma como lo hace no sea del agrado del hombre, pero siempre será para bien de sus hijos. Amén. Romanos 1:21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni siquiera le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Todo aquel que no tiene un conocimiento correcto de Dios, mi hermano, su corazón se va endureciendo. Su corazón se va entenebreciendo. Amén. Creyendo ser sabios se vuelven necios. Y empiezan a luchar en contra de lo que Dios ha hablado y ha dicho desde el principio de la creación de las cosas. Y entonces tenemos a los ateos, y entonces tenemos a los liberales, y entonces tenemos al mundo secular hablando y profiriendo a veces hasta blasfemias en contra de la voluntad y la justicia de Dios. Y esto se debe a que no lo conocen. Amén. A que se dejan llevar por sus pensamientos o lo que han leído del mundo. Si alguien solamente ha leído cosas del mundo, pues conoce a quién. Más bien conoce al Dios de este siglo, pero no conoce al Dios de la gloria, porque el mundo no estudia, porque el mundo no lee, porque el mundo no escudriña la voluntad y la palabra de Dios. Entonces el hombre tiene ideas del mundo y estas son todas contrarias a la voluntad de Dios. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su Espíritu en nosotros. Amén. Si alguien, dice Pablo, no tiene conocimiento suficiente de Dios, pídaselo. Y Él le va a dar sabiduría, le va a dar entendimiento para que lo conozca. Para que también sepa la herencia que Dios le ha dado
a los santos, a los escogidos, a sus hijos, aquí en la tierra, mi amado, y posteriormente en la vida eterna. Amén. Y para que sepamos de qué tamaño es el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, para que tengamos conocimiento y entonces nosotros podamos usar todos los recursos del cielo para mantenernos como vencedores, amén, en Cristo Jesús. Entonces, las herramientas que se nos han sido reveladas son para que nosotros prosperemos, mis amados, para que podamos luchar la buena batalla de la fe, para que podamos llevar a cabo el ministerio que el Señor nos ha otorgado, o el llamamiento que nos haga, o para la vida misma de nosotros y nuestra familia que está alrededor de nosotros, es estas herramientas espirituales las que nos permiten todos los días poder vivir venciendo las tinieblas. Amén. Y luego dice Pedro, y al conocimiento que ya tienen de Dios, que ya van a saber que es bueno, van a saber que es justo, van a saber que es amoroso, van a saber que es benigno. Con ese conocimiento que ustedes tengan de Dios, entonces ahora ustedes agreguen dominio propio. Amén. Ahora sí ya saben, primero, que Él vino y nos rescató, que somos, de alguna manera, le interesábamos nuestras almas y nuestros espíritus, que Él vino, mis amados, amén, y nos hizo que fuéramos partícipes de su naturaleza divina, implantó en nosotros su Santo Espíritu, y esto yo ya lo sé, y si implantó su Santo Espíritu, entonces Él me ayudará a que yo tenga una vida correcta, ordenada, justa. Amén. También nos dice que nuestra fe será probada para que crezca, para que conozcamos la dimensión. Y también dice que nos ha agregado conocimiento, el conocimiento de Dios. Con todo esto, dice, ahora ustedes tengan dominio propio. Empiecen a vivir conforme a lo que han recibido. Hechos 24-25 dice, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué está pasando aquí? Está ante un procónsul romano. Pablo lo mandan a llamar para que diga, para que haga su defensa, y en su defensa, como Félix había escuchado de la doctrina del camino y pero no conocía a fondo, entonces aprovecha Pablo y le habla de la justicia de Dios, del dominio propio que debemos de tener cada uno y que somos responsables de nuestros actos. Ese es el dominio propio, y luego del juicio venidero. Y este procónsul, hombre entendido, mis hermanos, hombre culto, amén, se espantó. Amén. ¿Por qué? Porque era totalmente diferente a lo que él creía, a lo que él había aprendido y como él vivía. Amén. Y entonces las palabras de Pablo, oiga usted, dice que se espantó. Pablo, mi hermano, está en cadenas porque está como un prisionero. El procónsul había estado en la silla romana que le otorgaba su dignidad. Amén. Y se espantó de lo que estaba oyendo. Es que es tan diferente lo que el mundo habla y dice a la palabra y el mensaje que está en las Escrituras. Amén. Entonces, el dominio propio es importante. Sí, claro que lo es, porque el dominio propio viene siendo como el testimonio de todo lo que antes les dije. Amén. Ahora yo me comporto ordenadamente, ahora yo me comporto de una manera correcta conforme a la palabra de Dios,
Ahora yo tengo mucho cuidado de lo que digo, cómo contesto, cómo me comporto. ¿Por qué? Porque soy testigo de Jesús y todo eso va haciendo que nosotros nos vayamos dominando, y el dominio propio se alcanza cuando la palabra de Dios, espada cortante de doble filo, aparta al espíritu del alma. No deja, la palabra poderosa no deja que el alma tome control o iniciativa en nuestra vida, sino que nuestra alma ahora está aprendiendo las cosas del reino. Nosotros por eso, dice la palabra, que vivamos en el espíritu, porque es la que tiene el dominio. Amén. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén. Félix se espantó, o sea, se acobardó al oír las palabras que Pablo les dijo. Pero nosotros tenemos un espíritu de poder, un espíritu con virtud, un espíritu de amor. Amén. Que todo lo supera, que todo lo perdona, y de dominio propio. O sea, nosotros tenemos, se nos ha dado ya, amados, un espíritu de dominio propio, ¿sí? Un espíritu que valora las cosas, que por eso ya no hablamos cosas sin sentido, ya no hablamos los anhelos de nuestra alma, no, ya hablamos con la última de las herramientas materiales que nos va a enseñar Pablo, que es la paciencia. Esperamos. Ya no somos ligeros para hablar, ya no somos ligeros para comprometernos, ya no somos ligeros para hacer votos con el Señor, ya no somos ligeros, mi hermano, para andar de un lado para otro. Ahora somos aquellos que con dominio propio saben a qué han sido llamados y cómo caminar en el camino del Señor. Someter nuestra voluntad, mis hermanos, a la obediencia del señorío de nuestro Señor Jesucristo, nos permite alcanzar pronto el dominio propio. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no soy yo el que obra. Ahora yo soy alguien que es mensajero de la palabra de Dios, y yo debo tener dominio porque de mi boca está saliendo, amén, mensaje de vida, con el que la gente de alguna manera está valorando la obra de Jesús. Romanos 7:17 dice, ¿qué pasa cuando no tenemos dominio propio? Y les voy a dar esta porción que es el ejemplo claro, tremendísimo, que escribe Pablo en Romanos 7:17, y dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aleluya. El alma obrando sin dominio, el alma obrando en pasiones, el alma obrando en los deseos de la carne. Amén. Y dice, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Ahí está con una crudeza increíble. Amén. Pablo logró plasmar en esta escritura lo que el hombre que no tiene dominio propio, que está en dos pensamientos. El hombre que no tiene dominio propio, mi hermano, es como las ondas de la mar. Varía de una parte a otra, cambia de opinión de una manera a otra. Está en dos pensamientos. Amén. Esto es lo que está narrándonos Pablo con tanta claridad, y dice en el 7:22, dice, según el hombre interior, el espíritu. Amén. Ahí ya llegó la claridad a este
problema que había interno, llega la claridad y dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Sí? Dice, aunque me deleito en la ley de Dios, veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Entonces, aquí al ver la parte de Romanos 7:22, vemos que no está hablando de la gente del mundo, sino está hablando de alguien que ya conoce el mensaje de salvación, alguien que ya está en el Evangelio. Si no, ¿cómo va a tener hombre interior? El hombre interior se nace, es la nueva criatura que nace cuando nuestro espíritu es tocado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces aquí está hablando de personas que están en las congregaciones, de personas que están practicando el cristianismo y que tienen esta vivencia por falta de dominio propio. Amén. Bien. Pero nosotros creemos y por fe, que es lo que hemos aprendido hoy, vamos a recibir la palabra que dice que nosotros hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo ejerzamos, mis amados, que el alma no salga inmediatamente a tomar control de las cosas, sino el espíritu. Vivamos en el espíritu. Y termina Pedro diciéndonos, y a ese dominio propio que te hace obrar correctamente, ese dominio propio que no te deja tomar decisiones en contra de la palabra de Dios, ese dominio propio que no te deja ir a donde no debes de ir, amén, que no debes de obrar como equivocadamente, agrégale paciencia. Amén. Y esta es otra arma espiritual poderosa. Romanos 3:25 nos dice, para que entendamos, que siempre en el cielo, mi hermano, sucedieron las cosas antes que nosotros las hagamos. Amén. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Quién practicó la paciencia? Amén. Nuestro Padre. Amén. No destruyó a la tierra y a los hombres, sino que los mandó a que fuesen rescatados por nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue porque en su paciencia, amén, pasó por alto los pecados de la humanidad. Entonces, esta virtud de paciencia es una virtud, amén, que viene del cielo para nosotros, para que la practiquemos. Romanos 15:5 dice, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia. Amén. Entonces vemos, mis amados, que todo lo que nos está enseñando Pedro son virtudes que vienen, que son provistas del cielo a través de la obra y de la presencia en nosotros del Santo Espíritu de Dios. Entonces, hay garantía de que vamos a poder desarrollarlas, que vamos a ser conducidas por ellas y que nos van a servir como armas poderosas para vencer al enemigo cuando necesario fuere, o para ganar las almas de los que no conocen el mensaje del Evangelio. Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Aleluya. ¿Qué quiere decir? El que persevere hasta el fin, este será salvo. La paciencia, mis amados, es una virtud extraordinaria. No se puede hablar de dominio propio sin paciencia. Están íntimamente ligadas las dos.
Y yo necesito irme armando de paciencia y veré cómo mi dominio propio se va haciendo cada vez más sólido, más efectivo. Amén. Y yo empiezo a obrar con mayor seguridad y confianza. Romanos 5:3 nos dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga usted lo que dice, nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Aleluya. Entonces, cuando nuestra fe es probada como el oro por medio del fuego, que es la prueba, la tribulación, entonces, amados, salimos crecidos en fe, pero también salimos con mayor paciencia porque sabemos que la tribulación va a pasar. Amén. La fe nos sirve para saber que Dios va a intervenir en nuestras vidas para sacarnos de esa tribulación que estamos pasando. Y nuestra paciencia nos sirve para saber que Dios va a obrar en su tiempo y en su forma. Amén. Entonces, la paciencia, amados, se convierte en una columna importante dentro de todas las armas espirituales que tenemos para luchar contra el mundo y contra las tinieblas. Segunda de Corintios 6:4 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. O sea, la paciencia nos va a servir cuando estemos en tribulación, cuando estemos en necesidades o cuando estemos en angustia. Amén. Esta es la porción. Amén. Esta es la porción, mis amados, que realmente nos hace saber esperar. ¿Por qué a veces las bendiciones que hemos pedido al cielo no llegan a nuestras vidas? Yo creo que sí llegan a nuestras vidas. Lo que pasa es que ya no las esperamos. Y antes del tiempo, en lugar de obrar el tiempo de Dios, lo obramos según nuestro tiempo. Amén. Por falta de paciencia, por no conocer cómo obra Dios. Amén. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos unidos, mis amados? La paciencia, el tolerarnos. Amén. El saber que somos hijos de Dios y que consecuentemente somos particulares y que cada uno de nosotros tiene una forma de ver las cosas, pero que cuando vamos a la palabra de Dios coincidimos todos. Amén. Y ahí nos soportamos. Ahí en amor afirmamos los lazos de la familia de Dios en nosotros mismos. Amén. Dice, y a la paciencia agréguenle piedad. La piedad ya la vimos al inicio de esta enseñanza. Y luego dice, y concluyo con 2 de Pedro 1:7, a la piedad agréguenle afecto fraternal. Y al afecto fraternal agréguenle amor. Amén. Esto también, lo que hoy hemos compartido, algunos le han llamado la escalera de la perfección. Amén. ¿Por qué? Porque al final de la escalera está el amor. El amor de Dios
se va construyendo, mis hermanos, cuando lo que es depositado en nuestros corazones nosotros lo reproducimos. Obviamente con la limpieza y la santidad con que ha sido puesta en nosotros. La palabra dice, el amor de Dios ha sido puesta en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Y ya sabemos que el amor de Dios, mis amados, se llama Jesús el Cristo. Entonces, Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, le hagamos bien a todos. Amén. Estamos hablando de afecto fraternal y amor, mis amados. Le hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Amén. 1 Timoteo 5:4 dice, si alguna viuda tiene hijos o tiene nietos, que aprendan estos, los hijos y los nietos, primero ser piadosos con su propia familia, ¿sí? Y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Porque si hay afecto y hay amor, hay que manifestarlo, se tiene que manifestar. Y se tiene que manifestar no a nuestra manera, sino tal y como está incluido en la palabra. Honrarás a tu padre y a tu madre. Amén. Entonces, nosotros debemos ya en la cúpula de la perfección obrar todo por amor. Y ese amor debe especialmente mostrarse en el afecto fraternal, y es entonces donde somos una familia. ¿Por qué los cristianos se llaman entre sí hermanos? No es una ocurrencia de ahora, de que sea una moda. Eso viene desde que fue creada. La iglesia entendió que todos, cuerpo de Cristo, éramos uno solo en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, Mateo 22:37 sella lo que conocemos como esta porción de afecto y amor. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, el amor a Dios. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume toda la ley y la enseñanza de los profetas. Amén, mis amados. Entonces, ya sabemos ahora cuáles son esas armas espirituales que nos van a permitir estar más capacitados, más habilitados para desempeñar, ¿qué cosa? Nosotros somos ciudadanos celestiales. Vivimos en el reino de los cielos. Somos heraldos de Jesucristo. Amén. Fuimos llamados a un ministerio del Espíritu y no de la palabra. Todo esto, herramientas espirituales, nos ayudan para poder cumplir con esa función, con ese oficio, con ese llamamiento. Amén, mis amados. De tal manera pues que hoy, primera de Pedro 1, desde 1:1 al 1:8, amén, y termina así. Si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosa están en vosotros? Amén. La piedad, el yelmo de la salvación, la naturaleza divina, la fe, la piedad, la virtud. Amén. Y luego esto concluimos con el afecto, la paciencia, el afecto fraternal y el amor. Si todas estas cosas están en vosotros, y si abundan, estas cosas no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiere decir que todas estas armas espirituales nos van capacitando
y nos van habilitando para que tengamos una forma de obrar que sea siempre agradable a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amados, que el Señor me los bendiga, que Él dice la voluntad de Dios se manifieste en sus vidas todo el tiempo y que hagamos un esfuerzo, como dice la palabra, seamos diligentes, muy diligentes en pedirle que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y sobre todo que podamos llegar a un claro conocimiento de acuerdo a lo que Él se ha revelado, de lo que Dios es y de lo que nuestro Señor Jesucristo es. Todo para la gloria de su nombre. Amén. Bien, amados, damos gracias a todos los que se conectaron. Los esperamos el día viernes para que veamos ese tema de la hoja en blanco entre Malaquías y Mateo. Te espero en el discipulado el próximo viernes. Que Dios los bendiga, abunde y prospere, guarde y sustente con el poder de su amor y de su palabra. Amén. Amén.